Gracias, Javier. Al contrario, un gusto. Gracias por la invitación y un gusto conversar sobre estos temas que venimos siguiendo desde hace bastante tiempo. José, para comenzar, yo estaba revisando lo que había planteado el presidente y como decía, nos concentramos mucho este año por razones obvias en los conflictos y sobre todo en las Bambas. Y como que las Bambas marcó la agenda, cubrió la agenda y yo te escuchaba a ti en más de una ocasión decir, este no es el peor ciclo de conflictos, hemos tenido ciclos mucho más complicados. Entonces, ¿qué está pasando en el sector? ¿Cuál es una primera mirada panorámica? ¿El sector está avanzando? ¿Están avanzando las inversiones? ¿Cuál es el escenario, digamos? Una panorámica primero para luego ir por tema por tema. A ver, yo creo que están pasando varias cosas, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Efectivamente, como has mencionado, creo que este primer semestre ha estado marcado por conflictos que han estado bastante focalizados, yo diría, surandino, el tema del corredor sin duda ha sido un escenario que uno podría calificarlo como un escenario que es además un escenario inédito, es un escenario casi de conflictividad permanente, ¿no? Esto no había pasado antes en el país, ¿no? Y como has mencionado, han habido dos conflictos muy largos, muy extensos. Uno es el caso de Cuajone, en Moquegua, un mes casi de paralización, que además ha influido, digamos, en los resultados de la producción en el primer semestre. Y el otro caso es el de las Bambas, pero además el de las Bambas en varios capítulos. Entonces, ese es un escenario que, como dices, podemos analizarlo con mayor detalle en relación a la conflictividad social, ¿no? Pero a mí me da la impresión que hay otros elementos que creo que no habría que perder de vista para ver en conjunto cómo está el sector, cómo le ha ido al sector, ¿no? Y lo primero que habría que subrayar, porque hay veces en algunas entrevistas con algunos periodistas me queda la sensación como que en la opinión pública se percibe como que estamos frente a un sector minero casi paralizado, en permanente crisis, con enormes dificultades. Algunos de estos elementos son reales, pero lo que creo que no hay que dejar de mencionar es que es un sector que ha estado en una suerte de bonanza económica impresionante, nunca antes vista, ni siquiera en el periodo del superciclo. El 2021 ha sido un año, pero así impresionante, bueno para la minería, para las empresas. Nosotros hemos calculado que desde abril del 2020 hasta marzo del 2022, hasta hace algunos meses, el sector minero ha tenido ingresos extraordinarios del orden de los 21.000 millones de dólares. Esto nunca antes se había visto, básicamente por el factor precio, ¿no? Los precios han estado altísimos y esto evidentemente se ha traducido no solamente en utilidades extraordinarias, digamos, de las empresas, sino también, por supuesto, en un incremento del impuesto a la renta y, por supuesto, también en una distribución del canon a las regiones. Este año, el Grupo de Propuesta Ciudadana ha publicado un informe. Se ha distribuido 7.844 millones de soles en canon a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, y esta cifra supera todas las cifras del periodo del superciclo que Y fue entre el esta, 2019. esta bonanza, José, porque el periodo que tú señalas casi que coincide con el periodo de la pandemia, ¿no? Sí, Más o menos, ¿no? en gran medida, efectivamente, ¿no? Se inicia abril del 2020, empiezan a subir los precios de los minerales, sobre todo los minerales industriales, tipo el cobre. El cobre llega a costar $4.80 la libra, simplemente para que tengas una idea, en el mejor momento del anterior superciclo, el cobre llegó a estar a $3.80, $4 más o menos en algunos momentos. Lo que ha pasado ha sido espectacular, ¿no? Claro, Pero efectivamente, cuando dices el superciclo, para que se ubique un poco la gente, estás hablando del periodo de García Humala. Efectivamente, estoy hablando del periodo 2003-2012 más o menos, es Okay, decir, claro. los finales del gobierno de Toledo, todito el Todo periodo de García. García. García, digamos, tuvo la enorme coincidencia de tocarle casi los 5 años de bonanza Sí, económica, de precios altísimos en las materias primas, y por supuesto Humala también un poquito, aunque ya le tocó la parte final, ¿no? ahora, entonces,
tú dices, acá ha habido una gran cantidad de ingresos, ¿no? Pero yo también te he escuchado decir que la gestión del gobierno y el Ministerio de Energía y Minas, no sé si has usado ese término, pero no ha sido, no se ha visto un sector con una claridad de objetivo, con un norte claro, ¿no? Y mi impresión es que ha sido muy errática por los constantes cambios que han habido, ¿no? ¿Qué cosa es lo que ha dejado de hacer, que debió hacer el sector, digamos, energía y minas en relación a este momento? Y del otro lado el MEF, ¿no? Que también es un actor clave en el manejo de los recursos. A ver, lo primero es que efectivamente yo creo que es un buen término, digamos, que describe lo que ha pasado en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Una gestión errática, cambios en la conducción del ministerio con personas que no tenían idea de lo que significa, digamos, conducir un ministerio de estas características, de esta envergadura. Estamos hablando, digamos, del sector productivo más importante del país, que al mismo tiempo, que es un sector productivo sumamente importante, también es un sector que da cuenta de un número importante de conflictividad social, ¿no? Entonces, y estos dos elementos están perfectamente concatenados, ¿no? Y lo que hemos visto es que creo que el sector de energía y minas, como varios otros ministerios, han formado parte de una suerte de repartición de cuotas de poder, lo que ha provocado una situación totalmente errática. Y esto se ha visto con mucha claridad en el manejo de la conflictividad social, que en gran medida le toca a Energía y Minas, pero también, por supuesto, a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, digamos, en conjunto, la gestión ha sido totalmente deficitaria. Yo no veo, a ver, se habla mucho también de los retrasos de los proyectos de inversión. La cartera de proyectos de inversión que hoy en día tenemos en el país es sustantivamente distinta a la de hace algunos años, ¿no? Ya no tenemos proyectos, salvo el caso de Quellaveco, que es un proyecto grande, de más o menos 5.000 y pico millones de dólares, ya no tenemos proyectos de esta envergadura. Los proyectos son bastante más pequeños si los comparamos con inversiones como Las Bambas, ampliación de Cerro Verde, Toromocho, Antapacay, que fueron inversiones que nos permitieron duplicar la producción de cobre. Pero creo que es un ministerio que se ha relacionado mal con el sector empresarial. Es un ministerio, digamos, que no ha identificado su ubicación dentro del aparato estatal y dentro del aparato productivo. Y es un ministerio que evidentemente también ha demostrado serias limitaciones para entender todas las situaciones complejas que se presentan en las zonas donde están presentes las actividades extractivas, ¿no? Entonces, eso ha llevado a una inacción total y a una suerte de intervención errática, que es lo que hemos visto, digamos, en el manejo de los conflictos, ¿no? Ahora, tú acabas de mencionar Quellaveco, y Quellaveco ya está empezando a funcionar, digamos, ¿no? No totalmente, pero y eso va a tener un impacto, sin duda, también en el PBI, supongo. O sea, cuál es el impacto de Quellaveco en este escenario, digamos? A ver, este año, como consecuencia, digamos, de los conflictos que han habido, ha habido una caída en la producción, Ujú. básicamente por lo que ha ocurrido en minas tan importantes como es el caso de Las Bambas y de Cuajone, que además han tenido un impacto en el propio corredor, en otras producciones, como ocurre en la provincia de Espinar. Y la Claro. entrada en producción de Quellaveco hacia finales de este año, sin duda va a permitir que finalmente la producción, el producto minero aumente hacia finales del año, ¿no? Se calcula que aproximadamente con Quellaveco entrando en producción, la minería este año va a crecer alrededor de un 2,9, casi 3%, que digamos no es la expansión ideal, pero el incremento y la entrada en producción de Quellaveco, además Mina Justa, que es otra mina que está en Ica, que entró en Ujú. producción a mediados del año pasado, este año va a tener una producción los 12 meses, también va a incrementar la producción sobre todo de cobre, y hay otra mina, Constancia, en Cusco, que ha tenido un incremento con un nuevo proyecto, se llama Pampa Cancha. Entonces, Ujú. estos tres proyectos, pero sobre todo Quellaveco,
van a permitir que este año la producción minera esté creciendo en más o menos el 3% y que el Claro, próximo año... lo que te dice que el sector no está parado, digamos, ¿no? En absoluto, eso es lo que, ese es el otro dato que me parece importante subrayar, ¿no? A ver, alguna información para mostrar que el sector no está parado. Por supuesto, siempre podría estar mucho mejor, ¿no es cierto? Claro. Esa discusión, por supuesto, es totalmente legítima. Pero, a ver, algunos datos de cifras, ¿no? El año pasado hemos exportado 40.000 y pico millones de dólares, exportaciones mineras, que es el récord de récords, ¿no? El año más importante llegamos a 27.000 y pico. El año pasado hemos exportado 40.000 millones de dólares, producto de precios, pero también producto del incremento de la producción que ha habido en los últimos 7 u 8 años, ¿no? Es un dato importante. En segundo lugar, la inversión minera el año pasado ha sido 5.238 millones de dólares. Como has mencionado al inicio, el presidente ha anunciado que este año va a haber una inversión más o menos similar. Esto es mayor que el 2020, sí es mayor que el 2020. El 2020 se invirtió en minería 4.300 y pico, es menor que el 2019, el año prepandemia, por eso se dice, sí, todavía no hemos alcanzado el nivel prepandemia. De acuerdo, no hemos alcanzado el nivel prepandemia, pero el nivel prepandemia no solamente es el 2019, también es el 2018, 2017, Claro. y el 2021 ha habido una mayor inversión, sí, 2.238 millones de dólares. Y el otro dato, Javier, que me parece importante subrayar para ver que el sector no está parado, es que en diciembre del 2020 habían 199.417 trabajadores, digamos, empleo directo en la minería. Okay. En diciembre del 2021, 39.000 y pico, pasamos a casi 240.000. Y en junio, que son las últimas cifras que tenemos, estamos en 244.000. Es decir, desde diciembre del 2020, año pandemia, hemos pasado de 200.000 trabajadores a 244.000. Un sector que estuviese parado, como hay veces se menciona, digamos, no estaría incrementando los niveles de puestos de trabajo como está ocurriendo, ¿no? Entonces, se puede discutir si estamos creciendo en minería como se debería crecer y si se podría crecer más, pero el sector está lejos de estar parado y el sector está en una situación de bonanza en términos de utilidades de las empresas impresionantes, ¿no? Hay empresas Claro. que han tenido Cerro Verde, simplemente para terminar la idea, las utilidades de Cerro Verde se han incrementado en el último año en 220 y tantos %, ¿no? Simplemente para poner un ejemplo, ¿no? Ok. Ahora, hay algunos proyectos que hace algunos años, ya varios años, se paralizaron, ¿no? Tía María, Conga, en fin, Majás, podría haber hasta Tambo Grande, en fin, ¿no? Y siempre hay como la muletilla, ¿no? De la sociedad de minería de si estos proyectos hubieran salido, entonces estaríamos en una posición mucho mejor, ¿no? Ahora, entonces, y esos proyectos eran proyectos de una confrontación bien abierta entre la población y las empresas, ¿no? Ya, digamos para resumir, las historias de estos conflictos son larguísimas, las hemos hablado varias veces contigo, pero en los últimos tiempos, los conflictos que hemos estado viendo son estos llamados conflictos, tú decías antes, de convivencia, ¿no? Y ahora hablabas como de las bambas y es una conflictividad permanente, pero donde no pareciera que ya eso que algunos llaman el antiextractivismo esté todavía vigente, ¿no? ¿Cuál es tu mirada, ya pasando ahora hacia los conflictos de estas dos situaciones? Por un lado, estos proyectos que se quedaron ahí y que siempre hay la idea de que podrían retomarse, y luego pasamos ya al caso de las Bahamas. A ver, históricamente, en el Perú, pero no solamente en el Perú, en buena parte de los países donde hay minería, y no solamente me refiero a América Latina, también a Asia, África, incluso en América del Norte, hay proyectos que por diferentes motivos, y sobre todo por temas sociales, en algunos casos también por temas ambientales, no llegan a concretarse, ¿no? Esta es una tendencia global, ¿no? No es una tendencia exclusiva del Perú, ¿no? Hay una cantidad enorme de ejemplos, ¿no? Y por supuesto en el Perú ha ocurrido eso, ¿no? Tú has mencionado varios ejemplos, desde que se inicia el proceso de expansión minera, que en realidad
es un proceso que ya tiene 30 años. Claro. Han habido procesos que se han detenido, Tambo Grande, Río Blanco, en fin, el caso del proyecto Santana que provocó el Aymarazo, Tía María, en fin, y Claro, podríamos, Cerro Quilis este, también, ¿no? Me estaba olvidando. Cerro Quilich, efectivamente, Conga, en fin, hay una larga lista de proyectos que se han paralizado y en muchos casos son paralizaciones casi definitivas, ¿no? Tía María quizás es el único ejemplo donde la empresa ha insistido en periodos, digamos, relativamente cortos nuevamente para intentar sacar adelante el proyecto, ¿no? Pero a ver, dos o tres ideas que me parece interesante compartir con tu público y contigo. Lo primero es que tenemos que ser claros que la gran mayoría de conflictos que se producen en el Perú no son conflictos de rechazo y de resistencia a la minería, ¿no? Son conflictos más bien de coexistencia. Una coexistencia difícil, complicada, como lo muestra Las Bambas, como en su momento lo demostró también Yanacocha, o en el caso de la provincia Espinar, pero finalmente convivencia, ¿no? Y apenas un 30%, y lo dice la Defensoría, son conflictos de rechazo absoluto a la minería, tipo Tía María, que en realidad es el único proyecto que hoy en día está detenido, digamos, de los últimos, Claro, ¿no? que sigue ahí, digamos, ¿no? Que sigue ahí, efectivamente. Ahora, dicho esto, a mí sí me da la impresión que es importante notar, y creo que es algo importante para el análisis de la conflictividad social en el Perú vinculada a la minería, es que yo creo que los conflictos están cambiando, ¿no? Yo creo que los diagnósticos que teníamos hace un tiempo hay que comenzar a actualizarlos, ¿no? Y creo que hay varios elementos de esos cambios. Uno primero es lo que ya mencionamos, ¿no? Esta suerte de zonas donde se está instalando una lógica casi de conflictividad permanente, ¿no? Y el corredor del sur es un buen ejemplo de eso. Entonces, no solamente es la zona de influencia directa de las Bambas, sino también es la provincia de Chumbivilcas, incluso llega hasta la provincia de Espinar, en algunos casos también pasa por Paruro, pero ahí tenemos algo que no veíamos antes. Antes los conflictos escalaban, estaban un tiempo, ¿no? Unas semanas y de repente más o menos las cosas volvían a la situación previa, ¿no? Ahora no, ahora estamos en una situación de conflictividad. Yo creo que lo que está pasando en el corredor del sur es una zona, es una zona y un ejemplo de conflictividad permanente. Entonces, es una primera característica. Segunda, agendas tremendamente, pero cada vez más fragmentadas, ¿no? Incluso donde uno ve que los actores sociales compiten entre sí. Es decir, si una comunidad en la zona de influencia de las Bambas ve que otra comunidad que está un poquito más allá ha logrado algo, bueno, eso rápidamente va a significar una demanda que busque superar la de la otra Claro, comunidad. cuando se resuelve un bloqueo de carretera y se firme el acta, al día siguiente hay un bloqueo de carretera en otra comunidad, ¿no? Para Así resumir un es. poco la imagen, la foto, ¿no? Así es, Okay. y es competencia entre comunidades, es competencia entre distritos, es competencia entre provincias e incluso es competencia entre regiones, ¿no? Hemos visto hasta gobernadores regionales Claro. que disputaban si eran zona de influencia o no eran zona de influencia. Entonces, esa es otra característica. Ya no existe, y creo que no existe masa crítica, condiciones objetivas para pensar, por ejemplo, que algún actor busque agrupar, ¿no? Y aglutinar todas estas demandas, como en algún momento, por ejemplo, incluso a nivel nacional, fue la famosa CONACAMI que desapareció, ¿no? Eso es imposible hoy en día, ¿no? Entonces, segunda característica, agendas fragmentadas, pero al máximo, ¿no? Y lo de las Bambas es un ejemplo de eso. Las 6 comunidades que entraron en conflicto, las 6 querían negociar por su lado y hay 6, y el resultado es que hay 6 mesas diferenciadas, ¿no? Tercer elemento que también me parece importante subrayar es, comienzan a haber tensiones, no es una novedad, pero se ha manifestado con mayor claridad entre algunos actores, ¿no? Entonces, lo que ha pasado en Toquepala, por ejemplo, que mostró una situación de mucha tensión entre los trabajadores mineros y la comunidad, se ha vuelto a repetir en la zona de influencia de las Bambas, y es un tema que podría marcarse como una tensión, ¿no? Que podría terminar agudizándose en algunas cosas, ¿no? En algunas situaciones adicionales, ¿no? Y lo último, y quizás lo más complicado, es que antes la minería grande, la gran minería, incluso la mediana minería,
no compartía territorios, no compartía espacios geográficos con la minería informal, ¿no? Básicamente uno veía, salvo quizás algunos ejemplos en la zona de la Libertad, pero no había, no sé, no habían disputas entre Eran estas dos como actividades. territorios distintos, digamos, ¿no? O sea, en algunas Totalmente, zonas había minería informal y en otras gran minería, eso, ¿no? totalmente, efectivamente. En cambio, ahora lo que estamos viendo es la incursión, la llegada de mineros informales a zonas donde ya está la gran minería y se están produciendo tensiones hasta situaciones de enfrentamientos y de quema de campamentos, como ha ocurrido en Tapairigua, en la provincia de Maraes, en Apurímac, y como está ocurriendo actualmente en la zona de influencia, de Las Bambas, ¿no? Claro. Eso no pasaba y eso añade una complejidad adicional al mapa de conflictos. Por eso mencionaba que creo que tenemos que actualizar el diagnóstico sobre la Claro, es otra conflictividad. etapa, pero ahí hay una pregunta, como digo, con José lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Y claro, siempre el rol del Estado era débil, el Estado era a veces el escudero de la empresa o la policía de la empresa, en fin, hemos tenido de todo en diferentes momentos, ¿no? Pero siempre con mucha debilidad, ¿no? Y entonces, claro, tú me dices ahora, es mucho más complejo, creo que las mismas empresas se dan cuenta de que la complejidad es mucho mayor, ¿no? Y como que no se encuentran fórmulas para enfrentar esa complejidad. O sea, ¿qué cosas se requiere? Porque se han planteado muchas iniciativas diversas, públicas, privadas, ¿no? Desde la sociedad civil también, pero como tú dices, el tema de las bambas muestra esta diversificación del conflicto, ¿no? Y múltiples actores en pugna, ¿no? Ya no es solo la comunidad contra la empresa, sino es una suerte de todos contra todos. Entonces, ¿qué cosa, ya estamos, nos quedan 5 minutos, pero qué cosa se puede plantear, digamos, hacia adelante, ¿no? Más allá de la precariedad y todos los problemas que tiene este gobierno, igual hay que pensar como Estado cómo enfrentamos esto para que podamos, digamos, de alguna manera tener una situación más estable, ¿no? Hasta donde se pueda. A ver, lo primero que hay que aceptar y reconocer que creo que a estas alturas y con toda esta complejidad, digamos, no va a haber soluciones milagrosas, ¿no? La situación realmente, nosotros trabajamos en la zona de influencia de Las Bambas, trabajamos en el corredor minero, entonces lo que vemos día a día es cada vez más complicado, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que partir de varias constataciones, ¿no? Los mecanismos que, que han sido utilizados desde el Estado claramente están agotados, es decir, este esquema donde se produce el estallido, entonces llega una comisión, ¿no? Y si tiene éxito, se instala la mesa de diálogo y la mesa de diálogo sirve para desactivar el conflicto y después se inicia un proceso que dura no sé cuánto tiempo y finalmente no se avanza, no se soluciona, procesos tremendamente lentos, digamos, eso creo que ya se agotó, ¿no? Y además que ahora antes pedían que venga el ministro, ahora quieren que no solamente venga el ministro, sino el presidente del Consejo de Ministros o que venga directamente el presidente de la República a solucionar, ¿no? Entonces, ese esquema creo que ya se agotó y yo creo que ese esquema tendría que ser reemplazado y sobre todo en una zona tan compleja como es la zona del Corredor del Sur, por un abordaje que sea sustantivamente distinto y que implique que el Estado nacional esté presente en el territorio, articulando con el Estado subnacional y articulando, digamos, con todos los actores vivos de esos territorios para tratar de construir una suerte de esquema de gobernanza inclusivo, participativo, que en primer lugar garantice presencia y en primer lugar yo diría esa presencia garantice además un componente preventivo en relación a los conflictos, ¿no? Entonces, yo digo, hay que reemplazar el esquema que ya se agotó por una suerte de intento de poner en marcha un esquema alternativo que implica que el Estado Nacional esté presente en los territorios, digamos. Lo importante que todo el mundo dice y acepta que es la minería y lo importante que todo el mundo dice y acepta que es este corredor del sur, obligaría a que el Estado invierta capacidades, invierta, digamos, recursos
para estar presente en ese territorio de manera permanente, para monitorear lo que está ocurriendo en ese territorio, pero además no solamente para mirar, ¿no? Sino para tratar de que esas expectativas, ¿no?, que hay de parte de todos los actores, finalmente terminen siendo el insumo de una suerte de sistema de gobernanza de ese territorio que a gritos está pidiendo otro tipo de intervención, ¿no? Y ahí tú Porque incluyes además, también el manejo de la minería informal, porque ahí había un problema también pues con competencias, ¿no? Que por un lado estaba el Ministerio de Energía y Minas y por otro lado los gobiernos regionales, ¿no? sí, digamos, está claro que por lo que representa actualmente la minería informal, incluso en territorios como el de Apurímac, que uno diría, digamos, es un avance reciente, tiene una dimensión que no hay ningún gobierno regional, ni siquiera el de Arequipa ha podido hacer frente a la minería informal que hay en ese territorio, que además la otra característica que no hemos mencionado es que es una actividad que se está desarrollando con mucha violencia, ¿no? Claro. Entonces, sí, yo creo que dejar, digamos, la minería informal o la pequeña minería, la minería informal, digamos, en manos de gobiernos regionales que son sumamente débiles y precarios, creo que no es la mejor alternativa, ¿no? Entonces ahí necesitamos un nivel de intervención articulada y hacer un esfuerzo adicional para... Y yo creo que además, creo que en el Perú no se está aprovechando algo que me parece no se tiene conciencia, ¿no? Los conflictos de esta envergadura están bien focalizados. No es que el Perú se haya convertido en un territorio generalizado, digamos, de conflictos de rechazo y de resistencia. No, están bien focalizados. Sin embargo, este factor de la minería ilegal sí podría comenzar a aprender y dar una dimensión bastante más complicada, porque sí es una actividad que está creciendo en buena parte del país, ¿no? Ahora, una última pregunta, ya se nos fue el tiempo, pero cuando tú planteas una nueva gobernanza, es casi que está, porque yo recuerdo en alguna de las tantas discusiones que han habido en los últimos años, se hablaba como en algunos países hay una suerte de territorios mineros, regiones mineras, ¿no? Entonces es porque, claro, tú dices, compite la comunidad contra la comunidad, el distrito contra el distrito, la provincia contra la provincia, y el gobierno regional contra el gobierno regional. Entonces, claro, uno ve el corredor y ahí están involucradas, pues, 3 regiones, por lo menos, ¿no? Entonces, es una arquitectura distinta a lo que, como normalmente funciona el Estado, casi de macrorregión, lo que estás planteando. A ver, tú mencionas lo del corredor. Efectivamente, estamos hablando casi de 3 regiones, porque si incorporamos Arequipa, estamos hablando de Claro. 400 kilómetros, estamos hablando de decenas de comunidades, distritos, en fin, es un territorio complicado. Yo creo que, a ver, tendríamos que partir de las competencias que tiene el Estado nacional, de las competencias que tiene el Estado subnacional, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales, que son entidades que no tienen ningún tipo de capacidad de articular entre sí, que funcionan con una lógica de compartimentos estancos. A mí me ha tocado pasar por el Estado un tiempo bastante corto, pero suficiente como para darme cuenta que el Estado no tiene la capacidad de articular, ¿no? Entonces, no, yo parto de las competencias que cada instancia del Estado tiene y a partir de esas competencias garantizar una suerte de presencia en esos territorios que permita construir un mecanismo de gobernanza permanente y que se rompe esta lógica de que el Estado interviene, y sobre todo el Estado Nacional interviene, cuando el estallido ya se produjo, ¿no? Claro, Lo que menos no yo solo es siento que sectorial, ¿no? O sea, que habría que no puede, seguir, ¿no? es multisectorial además, ¿no? Totalmente, efectivamente. Bueno, José, se nos ha ido el tiempo. Quiero darte las gracias por la conversación y de nuevo felicitarte a ti y al equipo de cooperación a través tuyo por estos 25 años de intenso trabajo y de grandes debates en los que hemos compartido más de una vez con gente del sector privado, del sector público. Y bueno, que siga el buen trabajo de cooperación. Muchas gracias, José. No, gracias, Javier.